¿Qué tal? Buenos días. Piden reabrir judicialmente el caso de la masacre de los jesuitas. De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, era la madrugada del 16 de noviembre de 1989. 6 sacerdotes jesuitas y 2 colaboradoras fueron asesinadas en las instalaciones de la Universidad José Simeón Cañas. 29 años han pasado desde esa trágica fecha y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA ha pedido al Tribunal Tercero de Paz de San Salvador reabrir el proceso judicial contra los autores de la masacre. ¿Ahora es posible esto? Los abogados defensores de los militares señalados por estas muertes dicen que no. La reapertura del caso de la masacre en la UCA en lo que respecta a los autores intelectuales de dicha masacre. Nosotros lamentamos esos hechos, pero no se puede esgrimir que esos asesinatos constituyen un delito de lesa humanidad. Bueno, paralelo a esto, el coronel Inocente Montano enfrenta un juicio en España. Está acusado de actos de terrorismo. ¿Este juicio podría tener alguna incidencia en la acusación que se lleva a cabo aquí? Para hablar al respecto, ya nos acompañan aquí en República el señor Manuel Escalante. Él es abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Y como siempre es un placer también recibir aquí en República al padre José María Tojeira, director del IDUCA y ex rector también de mi alma mater. Padre Manuel, bienvenidos a República. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Bueno, padre, quisiera empezar entonces con usted. ¿Por qué reabrir el caso? Bueno, es un acto de justicia, yo creo que imprescindible. Aquí ha habido un asesinato organizado desde el Estado Mayor del Ejército, con una serie de personas mayoritariamente dependientes de una misma tanda, la tandona, con un enorme poder dentro del Estado Mayor. El acto no pudo realizarse sin control del Estado Mayor del Ejército. Fueron 40 soldados que se movieron desde la Escuela Militar hasta la UCA caminando en un día que había toque de queda y en que había diversos puestos militares de control por toda la zona. Es decir, en la noche sin luz, que no había luz, pasar un grupo de soldados entre otros soldados, tiene que haber coordinación y esa coordinación se hace desde el Estado Mayor. Entonces, evidentemente, esto fue un asesinato planificado desde el Estado Mayor. Se quiso hacer pensar que fue un arranque de un coronel. Eso se quiso hacer pensar. Primero se quiso hacer pensar que era de la guerrilla. Después, cuando ya la presión internacional fue muy grande, porque por eso fue que al final dijeron la verdad, cuando la presión internacional fue muy grande, pasaron a decir que había sido un coronel que dio la orden a un grupo de soldados que estaba agregado a la escuela militar. El grupo de soldados que estaba agregado a la escuela militar además era gente del batallón Atlacat y eran la élite dentro de la élite del batallón. Es decir, ¿para qué le dan a la escuela militar, que tenía una función básicamente de vigilancia de la zona, a uno de los mejores grupos de élite del ejército salvadoreño cuando estaban combatiendo en Mexicanos y en diversas zonas de la capital y combatiendo con dificultad? Es decir, hubo toda una planificación. La Comisión de la Verdad dio una serie de nombres, de 5 o 4 eran de la tandona. Nosotros creemos que un crimen de lesa humanidad debe ser juzgado precisamente para que no se repitan estas cosas en el país. Creemos que todos los crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados, puesto que son imprescriptibles. ¿Por qué ahora? Pues ahora en concreto, porque una vez que levantaron la ley de amnistía, lo que pedimos es reabrir el caso que habíamos tratado de abrir el año 2000, ¿verdad? Y ahora, porque nosotros habíamos estado esperando que se dictara una ley de justicia transicional. Mandamos una serie de lineamientos a la Asamblea, se los pasamos también al Ejecutivo
pero no se ha hecho nada. Una ley de justicia transicional que permitiera un enjuiciamiento como más, diríamos, ágil y ofreciendo incluso algunas medidas de gracia para los encontrados culpables, como una medida de reconciliación, ¿verdad? Es decir, una medida de reconciliación ofrecida por las víctimas, porque los victimarios no quieren reconciliarse. Si quisieran reconciliar, pedirían perdón, ¿verdad? Pero ellos no quieren reconciliarse, pero las víctimas generalmente son más generosas que los victimarios. Ok, antes de ir con usted, licenciado Escalante, quiero que escuchemos lo que dijo Lisandro Quintanilla, quien es el abogado defensor en el caso de los presuntos autores en el caso Jesuitas. Quiero que escuchemos lo que dijo hace unos días. Y por otra parte, es a partir del Código Procesal Penal de 1998 que se le dota el carácter de imprescriptible a estos delitos. Por lo tanto, decir que estos delitos son de lesa humanidad y que son imprescriptibles es un argumento totalmente errado, falaz, no tiene ningún asidero en la interpretación de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía y por lo tanto nosotros creemos que el sobreseimiento definitivo debe mantenerse incólume en este caso. Bueno, ahí hay una interpretación de la ley, obviamente. Pues sí, hay una interpretación de la ley y dentro de un Estado democrático, pues a los abogados particularmente nos toca hacer ese tipo de análisis, ¿no? Sin embargo, me llama la atención que este tipo de declaraciones o se hacen desde la ignorancia o se hacen con el afán de confundir. Y lo digo puntualmente y ya que también tanto el abogado que da esas declaraciones como otros abogados hablan de que la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional es la máxima garante, ¿no? O el máximo tribunal en este país, hay que traer en cuenta que cuando se declara inconstitucional la ley de amnistía, inmediatamente después, como estaba el tema de la extradición de los militares, bueno, ustedes recordarán, se da la captura de 4 de los militares, ¿no? Dentro de ellos estaba el coronel Benavides. Y entonces cuando se hace el análisis de si se extradita o no al coronel Benavides, se llega a la conclusión de que no se extradita porque la ley de amnistía ha quitado los obstáculos procesales, legales, para poder enjuiciarlos acá. Entonces, en el derecho internacional, cuando se ven crímenes de esta naturaleza, se dice, hay un principio que es o se extradita o se juzga. Entonces, claro, al momento en que se dice, aquí se puede juzgar en El Salvador, entonces ya no se puede extraditar y ahí es donde se deniega. Y además, cuando se va al tema de que como el coronel Benavides había tenido el sobreseimiento por amnistía, la Corte Suprema de Justicia en pleno, los 15 magistrados, deciden dejar sin efecto ese sobreseimiento por efecto de la ley de amnistía. Y dice textualmente, y voy a leer textualmente la resolución en la página 25, párrafo primero. Este tribunal tiene en cuenta que contra el señor Benavides Moreno existe un proceso penal en el que ya no continúa produciendo efectos el ocurso de gracia de la amnistía, producto de la ley de amnistía. Y aquí resalto esto, ¿no? Pues los hechos que en este se conocieron configuran delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario. Es decir, la Corte Suprema de Justicia, en su resolución 23S-2016, ha señalado que el caso Jesuitas o la masacre de la UCA son constitutivos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, porque aquí también hay que tomar en cuenta que todo se está enfocando en la discusión de que es un crimen de lesa humanidad, pero realmente la ley de amnistía permite, la inconstitucionalidad de la amnistía permite juzgar crímenes de guerra, que es cualquier ataque contra la población civil cometida por las partes beligerantes, y un crimen de lesa humanidad que se da cuando ese ataque es generalizado o sistemático y con la intención de hacer el ataque, ¿no? Claro, se está en discusión de si es lesa humanidad o no es lesa humanidad. Bueno, ya la Corte Suprema de Justicia en su resolución ha dicho que sí es lesa humanidad, pero también no hay que olvidar que esta masacre es un crimen de guerra y ambos delitos no son ni amnistiables ni son imprescriptibles. Son imprescriptibles. Perdón, son imprescriptibles. Bueno, lapidaria la resolución de la Corte Suprema en pleno. Vámonos entonces al reino que no es exclusivamente de lo legal, padre, sino tal vez a lo histórico, lo cultural.
el 60% de la población en este país tiene 30 años o menos, y muchos de ellos se preguntarán, ¿y por qué tenemos que revivir nosotros las batallas de personas que básicamente ya se están jubilando en este país? ¿Por qué tenemos que volver a vivir algo cuando tenemos problemas del momento en este país? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Bueno, miren, el pasado es la base sobre la que se construye tanto el presente como el futuro. Eso yo creo que es algo que no se discute, ¿verdad? Entonces, cuando el pasado está desarreglado y se puede arreglar, para el futuro y para construir bien el futuro es mejor arreglarlo, ¿no? Es decir, si aquí se han cometido crímenes de lesa humanidad, es decir, crímenes que afectan a toda la humanidad, o crímenes de guerra que son impermisibles, no se pueden permitir que un ejército mate civiles, y mate civiles desarmados y caprichosamente, ¿verdad? Entonces, cuando se cometen crímenes que no se pueden permitir, ¿por qué no juzgarlos, aunque sea 30 o 40 años después? Es decir, cuando alguien tiene una crisis emocional de la infancia, ¿verdad? Es decir, y tiene un trauma, es decir, aunque tenga 40 años o 50, y el trauma fue hace, cuando tenía 5 años o 3, va al psiquiatra. ¿Por qué? Porque quiere arreglar el pasado. ¿Y por qué quiere arreglar el pasado? Porque no se puede vivir con un pasado criminal a cuestas, o con un pasado traumático a cuestas, o con un pasado que incide en el presente. Cuando es un pasado de impunidad, incide en el presente. Entonces yo creo que es cierto lo que dices de los jóvenes. A veces educamos a los jóvenes diciendo, no se preocupen, ustedes ahora pueden hacer lo que les dé la gana. Ustedes tienen el futuro, sí tienen el futuro, pero tienen también el pasado, y que tienen el pasado es evidente, es decir, tienen el pasado pues con una gente encima que les manda, que toma decisiones que a veces no son las más correctas, etcétera. Es decir, a veces se quejan de que el pasado pesa demasiado sobre ellos. Y es cierto, porque el pasado a veces es injusto. Cuando un muchacho joven, adolescente, se rebela contra los papás, se rebela contra unos criterios que los papás han ido construyendo a lo largo de su historia y sobre su propio pasado, ¿verdad? Es decir, bueno, tiene derecho a cuestionar, pero tiene también que dialogar con el que tiene experiencia y el que quiere de alguna manera que el futuro se construya bien sobre un pasado debidamente asumido. Entonces, yo no creo, aquí se habla mucho de que no, que el pasado, que revolver las cosas del pasado, pero miren, entonces, ¿por qué no cambian la Constitución, que es del pasado, verdad? Es decir, el empezar a criticar el pasado me parece a mí bastante ridículo. El pasado hay que ver lo bueno y lo malo. Lo bueno hay que conservarlo y lo malo hay que cambiarlo, aunque sea algo de hace 100 años, aunque sea algo así. La impunidad es del presente, sí, pero también es del pasado. Luchemos contra la impunidad. Yo no digo que empleemos la mayor parte, y el IDUCA no lo hace, que empleemos la mayor parte de nuestras energías en temas del pasado, al revés. Si yo te cuento lo que hace el IDUCA, el 80% de lo que hacemos se refiere al presente, y al presente que tiene problemas graves de impunidad, de desplazamiento forzado, de abuso policial, etcétera. En eso estamos trabajando mayoritariamente, estamos trabajando en el presente. Es decir, pero también creemos que los temas del pasado son importantes, sobre todo cuando es un pasado mal hecho y que sigue incidiendo de alguna manera en el presente. Ok, con eso ya vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos del estado propiamente judicial, procesal, no sé si llamarle de esa manera, sí. De qué es lo que procedería ahora que ustedes han pedido que se reabra el caso, y también que empecemos a hablar acerca de a dónde deducen ustedes posibles responsabilidades dentro de lo que se dio esa madrugada de 1989. Antes de irnos a la pausa, déjeme contarle que el Banco Promérica de El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional, tiene más de 100 cajeros, 7 kioscos y 69 corresponsales financieros. Para más información, llame al centro de contacto 2513-5000 o síguelos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos.
Gracias por continuar con República. Licenciado Escalente, entonces hablemos un poco ahora del estado del proceso. ¿Qué realmente es lo que sigue en nuestros tribunales ahora que ustedes han pedido la reapertura del proceso judicial? La etapa en la que nos encontramos es quizás, para ser también comparativos, ¿no? Es pues una etapa en la que estuvo el caso del Mozote hace unos cuantos meses y es frente a la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, procedía por la misma sentencia a dejar sin efecto todos los sobreseimientos que se habían dado por amnistía y por prescripción. Claro, lo que nosotros esperábamos desde la perspectiva de las víctimas o las organizaciones de derechos humanos es que esto se hiciera de manera automática, ¿no? O sea, como un cumplimiento de sentencia, como cualquier otra sentencia de inconstitucionalidad. Es decir, los jueces y los fiscales pues asumieran su responsabilidad. Sin embargo, pues lastimosamente no se ha visto ese nivel de compromiso hasta el día de hoy. Y bueno, ¿qué es lo que hemos planteado nosotros? Es pedir la reapertura, dejar sin efecto ese sobreseimiento que se dio por prescripción, que se dio erróneamente, y ahora, pues, una vez reabierto el caso o eliminado este sobreseimiento, pues que se convoque a una audiencia inicial, como cualquier proceso penal ordinario, para que ahí comiencen a establecerse las responsabilidades. Bueno, primero, que se cometió un delito de lesa humanidad y crimen de guerra, y al mismo tiempo que las personas señaladas existen suficientes indicios para demostrar su participación en ese delito, ¿no? Entonces, en este momento, puntualmente, estamos esperando la respuesta del juez para ver si decide la reapertura, cumpliendo la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Y bueno, en este espacio ha abierto un momento en el cual las partes interesadas, la defensa y la fiscalía, también se manifiesten en cuanto a nuestra petición, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo lleva eso usualmente? Porque entiendo que en el sistema de justicia cada cosa tiene sus tiempos, ¿no? Sí, lo que sucede es que en este caso, y por eso también traigo a cuenta lo que decía el padre Tojeira, es importantísimo una ley de justicia transicional, puesto que este tipo de situaciones no están claras en las reglas, ¿no? Esta es una situación en la cual el ordenamiento jurídico salvadoreño no estaba preparado y por lo tanto es necesario de establecer cuáles son los procedimientos. O sea, una petición de reapertura en los términos que están no está contemplado expresamente en nuestra legislación. Lo que han hecho los jueces es la normativa actual, la han integrado para poder tomar decisiones. Todo es legal, ¿no? Todo es legal, pero no con unas reglas tan claras y tan específicas. Ahora bien, el plazo que nosotros esperamos, viendo un poco de cómo se tramitan las audiencias iniciales y demás, estaríamos esperando, bueno, a las partes para que opinen, les ha dado 5 días después de la notificación, a muchas se les está venciendo el día de mañana viernes o el día martes, ¿no? Y posteriormente el juez, esperamos nosotros que en una semana él se esté manifestando en cuanto a la petición de reapertura y la convocatoria de la audiencia inicial. Ahora, ¿qué tanto nivel de discrecionalidad hay en el juez como para efectivamente reabrir el caso o no reabrirlo? Porque no sé si hay paladar en el sistema judicial para juzgar este caso nuevamente. Yo creo que discrecionalidad, la verdad es que no existe ni normativamente, es decir, ni legalmente, porque aunque no hay reglas específicas para estos casos, sí existen reglas que se pueden aplicar y se está haciendo, pero también no tiene tanta arbitrariedad o tanta espacio de decisión por todos los precedentes jurisprudenciales que ha tenido. El caso Jesuitas es uno de los casos que tuvo su resolución allá en 1991 para los autores materiales. Y por lo tanto, el ordenamiento jurídico ha venido manifestándose al respecto de los hechos que ocurrieron en el 89, y por lo tanto ya, o sea, lo único que hace falta es que el sistema judicial reconozca lo que ya en otros momentos se ha dicho, e incluso a nivel internacional también se ha reconocido a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, realmente lo que hace falta es, pues, simplemente esto, ¿no? Que el juez dirija un proceso garantizando los derechos de los imputados plenamente, porque también estamos en un Estado de Derecho y el asunto es que debe de hacerse dentro del marco de la legalidad todo, pero donde ya sabemos que hay unos hechos que sin duda son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Ahora,
¿Qué hay el argumento que dicen que esto implicaría doble juzgamiento, que ya realmente las personas que fueron las responsables directas de este crimen y que no se ha deducido responsabilidades, por lo menos judicialmente, que hay alguien arriba de ellos que ya fueron juzgados, y que esto es juzgar y básicamente buscar fantasmas y juzgar por segunda vez? Agradezco tu pregunta porque creo que permite clarificar un mito que siempre ha estado, ¿no? Y es que el caso ya fue juzgado. Y aquí los estudiantes de Derecho desde los primeros años pueden tener claro esto, ¿no? Y es que los casos no se juzgan las personas por las responsabilidades de los delitos en los que participaron. Es verdad, ha habido juicio en 1991, pero por los autores materiales, es decir, los autores que ejecutaron las órdenes de matar, ¿no? Los que mataron. Pero los que dieron las órdenes, es decir, los autores intelectuales, al día de hoy, en el ordenamiento jurídico salvadoreño, jamás han sido juzgados. En el 2000 se intentó iniciar el proceso judicial y se aplicó la prescripción, que es lo que ahora está solicitándose, que se deje sin efecto. Sin embargo, hay enorme jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que ha dicho que solo hay cosa juzgada cuando se entran a conocer los hechos, es decir, cuando hay una sentencia definitiva. En este caso, un sobreseimiento por prescripción, no hay sentencia definitiva. Lo que manifiesta es que la imposibilidad del Estado de investigar, o sea que en el 2000 ni siquiera se investigó. Entonces, claro, ¿qué ocurre en este caso? Ocurre que esa jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, que dicho sea de paso, el magistrado Rodolfo González la ha retomado siempre en torno al caso Jesuitas. Cuando se solicitó el apoyo ya por el año 2010, 2009-2010, él hizo una aclaración o una reflexión que realmente solo hay cosa juzgada cuando existe una sentencia definitiva que conoce el fondo, ¿no?, del asunto, es decir, los hechos. Y por lo tanto, en el cuanto los autores intelectuales nunca han sido juzgados, nunca se ha investigado su grado de participación en cuanto a la masacre y por lo tanto no hay cosa juzgada. Ok, entonces si lo voy entendiendo bien para que no se entienda la gente en la casa, como los delitos penales son de carácter individual, que son imputados a personas individuales, se juzgó el hecho material de matar, pero no el hecho de ordenar que maten. Exactamente, son dos hechos que llevan al mismo resultado, ¿no? Son dos momentos distintos y entonces solo se ha juzgado una parte de los responsables, hace falta la otra parte. Ok, antes de ir con usted, padre, solamente quiero que escuchemos lo que dijo Lisandro Quintanilla cuando hablaba acerca del coronel Inocente Montano, que está enfrentando la justicia, pero allá en España, para que me explique si esto afecta o no afecta, digamos, el juicio que podría reabrirse aquí en este país. Escuchamos lo que dijo don Lisandro. El coronel Montano fue extraditado a España, pero no por los asesinatos de los sacerdotes. El juzgamiento del coronel Montano en España es por actos de terrorismo, no es por delitos de lesa humanidad. Aquí viene la primera imprecisión que hay que hacer. España, en todo caso, ha aperturado la investigación de un hecho que no le permite juzgar al coronel Montano más allá de lo que el Estado cedente, que en este caso fue Estados Unidos, le requirió en este asunto. Si no, hay un atropello y una violación al principio de reciprocidad en materia de extradiciones. Señor Escalante. Sí, a ver, en España lo que está ocurriendo es que se está investigando el asesinato cometido, ¿no? El asesinato particularmente de los 5 españoles. Pero este asesinato se dio en modalidad de crimen de lesa humanidad y de terrorismo. Así fue planteado en el caso en España, ¿no? O sea, es decir, es un asesinato que tiene esos dos componentes, por eso se puede juzgar, por eso es que la justicia universal entra a conocer, porque el terrorismo y lesa humanidad que dio como resultado este asesinato, ¿no? Ahora bien, en el caso del envío de Estados Unidos a España, por tratados internacionales, solamente un país solo puede enviarle a otro país para que juzguen a una persona si el delito es común entre ambos países, ¿no? En el caso de Estados Unidos no tiene en su legislación penal ni ha ratificado tratados internacionales donde se reconozcan los delitos de crímenes de lesa humanidad. O sea, es decir, para Estados Unidos eso no es delito, ¿no? Por lo tanto, cuando llega a España, la petición de España, que dice es asesinato por terrorismo junto con crimen de lesa humanidad, Estados Unidos dice yo te lo envío, pero solamente para que se juzguen
los delitos que yo reconozco. En este caso es asesinato en modalidad de terrorismo. Por lo tanto, no son solo actos de terrorismo lo que se están conociendo en España, sino que son actos de terrorismo que dieron como resultado el asesinato de los jesuitas, ¿no? y sus colaboradoras. Entonces, en este caso, eso, claro, ¿por qué se da eso en España? Repito, por la normativa que tiene Estados Unidos, lo cual no implica o no afecta en ningún momento el ordenamiento jurídico salvadoreño, porque cada país tiene su soberanía, como muchos recuerdan constantemente, y por lo tanto es la ley de amnistía lo que marca el tipo de delitos y las formas de juzgamiento aquí en El Salvador. Ok. Ahora, padre, si nos ubicamos en el contexto de 1989, para un sector de la población, el padre Ignacio Illacuría, el padre Ignacio Martín Baró, el padre Segundo Montes, eran considerados para un sector de la sociedad como ideólogos de la guerrilla, es decir, que eran el poder intelectual, el tanque de pensamiento del FMLN y que por lo tanto eran un objetivo militar legítimo y que el asesinato se da entonces en el marco de una operación militar dentro de un contexto de guerra en el que la capital estaba asediada. Bueno, el pensamiento nunca puede ser objeto de ataque de guerra, ¿verdad? Es decir, el pensamiento, si justifica crímenes de lesa humanidad, puede ser calificado en algunos momentos como inductor o algún tipo de penalidad, pero el pensamiento no puede ser atacado. Y los jesuitas no defendían ni el terrorismo ni la violencia. Incluso yo recuerdo haberles oído criticar públicamente la destrucción de torres de alta tensión, ¿verdad? Por ejemplo, o algunos actos como lanzamientos indiscriminados de bombas, ese tipo de cosas, etc. Entonces, digamos, no estaban en favor de la violencia, aunque decían lo que dice todo el mundo, es decir, que los pueblos tienen derecho a defenderse cuando hay una agresión fuerte de parte de cualquier institución, aunque sea estatal, ¿verdad? Sobre todo cuando hay una represión sistematizada de la libertad de expresión, la libertad de organización, de todas esas libertades que tienes puestas aquí atrás en el set, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos, decir que porque eran un tanque de pensamiento eran un objeto de guerra, dice uno, bueno, es decir, cualquier persona que pensara a favor del capitalismo era objeto de guerra para la guerrilla. Había, es cierto, algunas cosas que hicieron como secuestros. Evidentemente eso era un delito y había que perseguirlo, y nadie defiende los secuestros, ¿verdad? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, atacar guerreramente la libertad de pensamiento me parece que es un crimen terrible, ¿verdad? Es decir, porque la libertad de pensamiento está en el principio básico de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Es decir, no puede haber libertad de prensa ni libertad de opinión si no hay libertad de pensamiento, ¿verdad? Entonces, porque pensaban así, los vamos a atacar y los vamos a destruir, es una barbarie, ¿verdad? Bueno, entonces, eso yo creo que es lo fundamental. Yo después oí una vez aquí en el 33, un señor llamó por teléfono para amenazar también, diciendo que los enemigos de pluma son más peligrosos que los enemigos de fusil. Y por lo tanto, ándese usted con cuidado también. Estaba aquel José Luis Solórzano entonces en el programa, ¿verdad? Sí. Pero es decir, eso es un modo realmente despótico, bárbaro, de pensar, ¿verdad? Es decir, no se puede pensar así, es criminal pensar de esa manera, creo yo. Es un pensamiento criminal, digamos. No digo yo que haya que meterlos presos, pero que es un pensamiento criminal, sí, ¿verdad? Pensar de esa manera, así pensaban los nazis, ¿verdad? Vamos a poner por caso, ¿verdad? Es decir, ellos pensaban todavía más que algunas razas había que eliminarlas, pero también a cualquiera que se les enfrentara desde el punto de vista del pensamiento, les dijera que matar judíos era un crimen de lesa humanidad, se iba con los judíos a los campos de concentración. Entonces,
Yo no quiero eso para El Salvador, por supuesto. No porque tenga miedo ni por nada, sino porque no es bueno para El Salvador, fundamentalmente. Pero bueno, lo que tú decías, que alguna gente pensaba así, es cierto. Lamentablemente las guerras hacen que alguna gente piense de un modo rayano en la locura criminal. Ok, con esa idea vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de los presuntos responsables y del rol que algunos le atribuyen al expresidente Cristiani. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Licenciado Escalante, hay que decir algo. En el derecho penal tengo entendido que para determinar la autoría debe existir identificación plena del supuesto sujeto activo y su dirección del hecho delictivo. La mera acusación dicen que no necesariamente es un elemento probatorio. Entonces, ¿tenemos identificados plenamente a los que ustedes perciben son los presuntos autores intelectuales de la masacre de los jesuitas? Sí, es decir, desde muy temprano esto quedó establecido en distintos informes, ¿no? Quizás el más oficial y el que es el resultado de los acuerdos de paz es el informe en la Comisión de la Verdad, en donde se detalla exactamente incluso en qué momento se dan las reuniones, quiénes están presentes y un poco también lo que se discute en esas reuniones, ¿no? Entonces, claro, tomando en cuenta este documento que es fruto de los acuerdos de paz, como repito, orientado al combate a la impunidad, ¿no? Que fue un acuerdo entre las partes, pues tenemos como referencia eso, ¿no? Es decir, el primer componente es el informe de la Comisión de la Verdad. Luego, el mismo caso, en 1991, también va aportando algunas pruebas, ¿no? O sea, evidentemente, en este instante, con los autores materiales, no vamos a tocar absolutamente nada, no estamos pidiendo la reapertura del juicio del 91, sin embargo, ahí hay elementos probatorios que pueden dar base para que, junto con lo que está en el informe de la Comisión de la Verdad y lo que también se puede ir recabando con cables desclasificados de la inteligencia de Estados Unidos y otros elementos, ¿no? que también estamos recabando, pues presentarlo, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que, como le he dicho antes, incluso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene ya pronunciamiento, es decir, el caso con respecto a los autores intelectuales han sido ya tocados por múltiples autoridades, salvo, y eso es lo importante, que eso es lo que estamos tocando, la única autoridad que no lo ha tocado es el sistema judicial salvadoreño. Ahora, ¿y en un crimen de lesa humanidad aplica o no aplica aquello de la individualidad de la acusación? Es decir, aquí sí puedes acusar a un grupo de personas independientemente que no digas, este fue el que dio la orden, este fue el que proveyó el fusil, este fue el que dijo, denle en el carro, este fue el que seleccionó los soldados. Aquí los crímenes de lesa humanidad pues van por responsabilidades en cuanto al cargo en el que se encontraban, porque aquí hay que tomar en cuenta que el combate a la impunidad con los crímenes de lesa humanidad es no solamente con el que ejecuta la orden, no solamente es contra el que la da, la orden, sino también contra aquel que conociéndola no impidió su resultado o aquel que pues no facilitó, perdón, teniendo el control, no pudo impedir ese resultado. Entonces, evidentemente, todos esos componentes tienen que considerarse para la responsabilidad. Y sí, como cito nuevamente el informe de la Comisión de la Verdad, ahí se señalan nombres de las personas que estuvieron involucradas en la toma de decisión de matar a Yacuría sin dejar testigo. Ok, ahora, padre, hablemos del rol del presidente Cristiani. Formalmente, comandante de las Fuerzas Armadas. Formalmente lo digo. Formalmente. La pregunta es, y retomando ese par de ideas que dijo el licenciado Escalante, el que tenía la posición de autoridad y, digamos, no hizo nada para impedir que se cometiera el crimen. La pregunta es, y mucho se hace en esta pregunta, ¿cuál fue el rol que tuvo el presidente Cristiani? Si lo supo, ¿por qué no se opuso? O si tenía la autoridad, ¿por qué no les dijo no? Bueno, yo estoy convencido de que el ejército en aquel momento actuaba sin consultar a los presidentes. Si consultara a los presidentes previo a los crímenes, el presidente Duarte o el presidente Álvaro Magaña estarían catalogados como grandes criminales de lesa humanidad, ¿verdad?, en el país. Pero el ejército en casi toda Centroamérica, sobre todo en la parte esta norte, actuaba sin consultar a los presidentes. Entonces yo estoy convencido
de que a Cristiani no se le informó previamente, se tomó la decisión. En ese sentido, cuando se dé la apertura del caso, nosotros vamos a pedir el sobreseimiento del presidente Cristiani. En un primer momento pensamos en él porque sí sentimos que el presidente Cristiani encubrió a los criminales, a los autores intelectuales, ¿verdad? Es decir, a pesar de lo que dijo la Comisión de la Verdad, pues siguieron en el cargo cuando había un compromiso de que los que salieran nombrados con nombre y apellido en la Comisión de la Verdad harían baja en el ejército. Eso no se dio. Nos hizo pensar de una manera, pero investigando más a fondo las cosas y viendo cómo funcionaban los militares en aquella época, estamos convencidos de que no hay ninguna prueba de que él haya podido dar la orden. Al revés, todo nos hace pensar que él se enteró posteriormente y por tanto vamos a pedir el sobreseimiento. Ok, antes de ir a hablar acerca de la implicación legal de esto con usted, licenciado Escalante, quiero que pongamos en pantalla algo que reportaron los colegas del periódico El Mundo de Madrid sobre declaraciones que dio el coronel Montano. Él dice lo siguiente: según fuentes presentes en la declaración, Montano ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que asistió a una reunión celebrada a las 11 de la noche del 15 de octubre de 1989, la víspera de los asesinatos de los 5 jesuitas, entre ellos el padre Ignacio Ellacuría, con altos cargos del ejército, incluido también el entonces presidente salvadoreño Alfredo Cristiani. Montano ha reconocido que se considera la UCA, donde se cometió el asesinato de esos 5 jesuitas españoles, de un 6º jesuita salvadoreño y de una madre y una hija de ese país. Un centro, dice, donde había un peligro estratégico porque si los guerrilleros se instalaban ahí, les sería muy fácil atacar una de las casas militares cercanas. Bueno, el coronel Montano no ha dicho que el presidente Cristiani dio la orden, pero ¿cómo se reconcilia lo real con lo legal? En el sentido de que ya el padre dijo que van a pedir el sobreseimiento del presidente Cristiani porque no creen que él dio la orden, sino que simplemente se le informó. Es decir, básicamente... No, ni se le informó. Ni se le informó. Bueno, pero formalmente o legalmente, el presidente de la República es el comandante de las Fuerzas Armadas y es el tope de la cadena de mando. Es decir, ¿cómo reconcilian lo real con lo legal como para justificar un sobreseimiento de un expresidente? Primero que hay que decirlo también, y es el tema de que para analizar lo que ocurrió en la guerra y cómo funcionaban las Fuerzas Armadas, hay que verlo desde la lógica de la guerra y no desde la lógica actual, ¿no? O sea, es decir, ahora se dice muy claramente que las Fuerzas Armadas se someten a la autoridad civil y creo que de una u otra manera se va mostrando, ¿no? Sin embargo, en el tiempo del contexto de la guerra, la situación era completamente diferente. En estos crímenes de lesa humanidad, como estábamos platicando, es necesario lo que se conoce como la prueba de contexto. Y, por ejemplo, la UCA, en su centro de documentación, el CIDAI, que es un centro de documentación muy bien estructurado, ahí tenemos suficientes elementos contextuales donde se demuestra cómo y con qué libertad los militares actuaban durante el tiempo de la guerra, ¿no? O sea, es verdad, hay un elemento formal ahí, pero también hay elementos reales y aquí hay que buscar la justicia en cuanto a la responsabilidad real de las personas, sobre todo cuando las tenemos identificadas, ¿no? Su responsabilidad y las personas. Entonces, y bueno, y con respecto a las declaraciones del coronel Montano, solamente traer a cuenta, para poner las cosas en sus justos términos, que esta es una declaración indagatoria, es decir, es el primer momento en el que el imputado, el acusado, da su versión de las cosas. Y realmente el acusado tiene ahí derecho de decir cualquier cosa, incluso hasta mentiras, ¿no? Entonces, en ese sentido, decir que el acusado está diciendo la verdad, no sé, cuando históricamente ha estado negando que esto ha sido un crimen de lesa humanidad y negando todo esto, o sea, considerar que frente al juez se convirtió en una persona completamente ética, pues puede ser también un poco cuestionable, ¿no? Y también traer a cuenta que ya el informe de la Comisión de la Verdad habla de las distintas reuniones que hubo. Sin duda el presidente Cristiani estuvo, pero posterior a las reuniones que son las claves para poder identificar quién dio la orden. Ahora, y quizá con esta pregunta cierro, el informe de la Comisión de la Verdad, con todo y lo respetado que es por muchos en este país, pero ¿realmente tiene validez legal como para poder sustentar la reapertura de un caso como este?
lo que da el informe de la Comisión de la Verdad es los indicios y las bases suficientes para que la Fiscalía General de la República comience a indagar. Sin duda el informe no es automáticamente un documento judicial, pero lo que haga o deje de hacer la Fiscalía es clave para verificar, incluso hasta un momento histórico, ¿no? Tenemos el informe de la Comisión de la Verdad. La Fiscalía podría tener toda la labor para poder recabar la información y confirmar que el informe está bien hecho, o bueno, o sacar otras conclusiones, ¿no? Pero la clave aquí no es que ese informe sea suficiente quizás para que un juez decida, pero sí es suficiente para que la Fiscalía funcione. Ok, con eso ya nos quedamos. Licenciado Escalante, padre, gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Estupendo, muchas gracias y aquí estamos siempre a la disposición de ustedes. Gracias, padre licenciado Escalante. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querida Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Mayelita.